Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, AC. A México al ingeniero Gerardo Herrera Blas, director de Servicios Técnicos en Bobis, ingeniero civil con más de 28 años de experiencia profesional desarrollando el control integral de los trabajos, así como estimado de costos para obra pública y privada, experiencia aplicada a proyectos de ingeniería y construcción para la industria nucleoeléctrica, industrial, petroquímica, procesos y productos de consumo, farmacéutica, minería y edificios de gran altura. Ingeniero de costos certificado ante la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y Costos y la ISEC. Démosle un fuerte aplauso al ingeniero. Gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes. El tema es muy amplio, pero voy a tratar de sintetizar cuál es el presente de la ingeniería de costos en proyectos grandes, y también estos son los lugares donde debemos de compartir las lecciones aprendidas. Siempre hay que estar abiertos a aprender, pero también compartir ese conocimiento. Bueno, este es mi perfil, soy ingeniero civil de la UNAM, regresé después de 20 años al aula, estudié el posgrado de costos en la FES Acatlán y pues es lo mismo, ¿no? Es llegar con todas las ganas de aprender, de compartir, de siempre estar abierto a nuevos conocimientos, a nuevas oportunidades. Preparé un pequeño timeline de edificios de gran altura, no se aprecia a la perfección, pero estamos empezando en 1960, este es un histórico de edificios mayores a 200 metros de altura en el mundo y está asociado también a eventos importantes para Lean y para el modelo 3D o tecnología o metodología BIM. ¿Qué nos dice? Que a partir de 1995 o el año 2000, los edificios de gran altura empezaron a crecer significativamente. Y esto lo asocio a que es cierto que las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías nos han servido a cada vez tener unas metas más grandes en cuanto a altura, en este caso de edificios. También proyectos más complicados, no nada más necesariamente la industria de la construcción vertical, sino otras áreas, otras disciplinas, otras especialidades. En el caso de México, pues bueno, iniciamos con la Torre Latinoamericana en 1956, después en 1962 con la Torre Insignia, en 1972 con el Hotel de México, Torre de Pemex en el 1982, y de las más nuevas, que ya no tan nuevas, en el 2003 la Torre Mayor y la Torre Reforma en 2016. Empezamos con 139 metros de altura sin la antena para la Torre Latinoamericana, 127 para Insignia, 207 para el Hotel de México, 214 para la Torre de Pemex, 225 metros para la Torre Mayor y 246 para la Torre Reforma. Esto pues generó la necesidad de mejorar procesos, porque si nosotros nos vamos a la historia y vemos cómo construyeron la Torre Latinoamericana, nunca vimos una torre grúa, por ejemplo. Ahora lo que vemos en la ciudad para edificios, aunque sean pequeños, no de gran altura, pero sí vemos muchas torres grúa en la ciudad o en las principales ciudades de México. Van cambiando los procesos, van cambiando las tecnologías y la metodología también. Esto es una visión futurista de la fotógrafa mexicana Lola Álvarez Bravo, que le llamó Anarquía Arquitectónica en la Ciudad de México. Es de 1954, un fotomontaje, pero que no dista mucho de lo que ahora vemos en el Corredor Reforma. La verdad es que va a seguir creciendo, van a seguir habiendo nuevos edificios, nuevos proyectos, pero lo debemos de hacer de una forma responsable, participando todos, cuidando el medio ambiente, eficientando recursos, siendo más participativos, responsables todos.
Esto es más de lo mismo, los 20 edificios completados en 2018 en el mundo, y también indicamos los de México. Es realmente algo de lo cual nos debemos de sentir orgullosos, de estar participando a nivel mundial en estos proyectos de este tamaño. Uno de los proyectos donde Bovis está participando, estamos prácticamente terminando los acabados y algunos detalles, es el edificio Chapultepec 1. Es un edificio de usos múltiples, donde tiene hotel, oficinas, viviendas, comercio, con un sótano de 12 niveles, con un estacionamiento robotizado, 98,000 metros cuadrados construidos aproximadamente, 58 niveles y un helipuerto. Los que hemos trabajado en proyectos petroleros o de procesos donde estamos acostumbrados a ver el proyecto en planta, en superficie grande, el trabajar en un proyecto vertical implica nuevos riesgos, nuevas formas de ver el proyecto, porque tenemos un área fija cuando el edificio no va reduciéndose de área, que en este caso sí lo hizo, pero tenemos que ir creciendo y moviendo todas las instalaciones que son necesarias para el funcionamiento propio de la obra, es decir, las condiciones generales. Necesitamos tener desde un comedor para los obreros, baños provisionales, lugares de acopio, etcétera, etcétera. Esto conlleva a que los tengamos que analizar de la mejor manera y también costear, porque finalmente todo proyecto debemos de definir desde fechas tempranas, desde inicios tempranos de diseño, cuánto cuesta, para ver si entra dentro de los planes del inversionista, del desarrollador, del cliente. Es importante que antes de que el cliente empiece a diseñar, tenga bien claro qué es lo que quiere en su proyecto. Hemos tenido muchas experiencias cuando se inicia el diseño, nos llega el diseño conceptual, el esquemático, el desarrollo de diseño, inclusive de documentos de construcción. Cuando nos toca evaluar el costo, como un estimado de costo, pues resulta que no le da el modelo financiero del cliente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que bueno, que sobre la idea original que tenía el cliente, el diseñador logró un proyecto arquitectónicamente importante, pero también en costo se incrementa casi linealmente. Esto nos ha requerido que desde un inicio se defina bien qué es lo que quiere el cliente, qué nivel de calidad, cuántos pisos, si va a ser de concreto, si va a ser de acero, el lugar de la ubicación también es importante, con cuánto espacio vamos a contar en planta, si podemos tener algunos terrenos al lado para usarlo como instalaciones provisionales o no, en fin, son muchos puntos que debemos de analizar antes de empezar con el diseño. Sabemos que los proyectos inician con un render, inclusive nos ha tocado definir el costo de un proyecto con algunos renders y algunas plantas y algunas elevaciones y no tenemos más, pero con los años, con la experiencia, sabemos que aunque sea un render o un proyecto muy reducido, debemos de considerar todo lo que sea necesario para que ese edificio o proyecto funcione. Entonces, como resumen, en los requerimientos del cliente, o se le conoce como OPR, deben de definirse los objetivos, ¿no? ¿Qué quiere lograr el cliente? ¿Por qué y para qué? También debemos de conocer qué es lo que tiene el cliente de información. Algunas veces están considerando que van a unir o fusionar 3 lotes, pero sabemos después que uno de los lotes no se lo vendieron, entonces teníamos que reconfigurar el proyecto en área y por lo tanto reducir los metros cuadrados construidos. ¿Cómo quiere el cliente lograr sus objetivos? ¿En cuánto tiempo? Normalmente en el modelo financiero ya viene definido el proyecto, la duración de construcción y también cuándo le va a entregar al usuario final. Esto pues obviamente lo tienen considerado en tu flujo de efectivo, en sus ingresos, etcétera, etcétera, y eso también impacta en las decisiones, ya que también conocerlo perfectamente bien.
¿Qué nivel de calidad? Sabemos que entre un nivel de calidad más alto, de más lujo, cuesta más. Eso también debe de quedar definido en el OPR o requerimientos del cliente. ¿Cuánto tiempo? Un programa de ejecución, el cual debemos de validar para ver si es factible lograr que el edificio se termine en ese tiempo o no. ¿Cuáles son las condiciones importantes que puede afectar el diseño? ¿Y cuáles son las direcciones generales que debe de tomar ese mismo diseño? Una vez que el proyecto inicia, desde etapas tempranas, también debemos de verificar que los entregables en cada fase se cumplan. Sabemos que en etapas tempranas como el conceptual, pues tenemos muy pocos deliberables, muy pocos entregables, muy pocos documentos. Conforme va avanzando el diseño en un DD, pues estos documentos se van ampliando, al igual que cuando ya tenemos el proyecto ejecutivo o documentos de construcción. Es importante en el estimado de costos que tengamos el tiempo suficiente para revisar esa información, ver que esté completa y que nos sirva para definir un estimado de costo. Un estimado de costo no quiere decir que sea el presupuesto final, depende de muchas cosas, pero es un modelo que nos permite tomar decisiones, desde continuar o no con el proyecto, reducir niveles, niveles de acabados. Sabemos que en el caso de la Ciudad de México hay un elemento como es la estructura que no podemos reducir más, debemos de cumplir también con estándares, con normas, con requerimientos técnicos específicos. Entonces, si la estructura llega a un límite, pues tendríamos que buscar, si no queremos reducir metros cuadrados, otras disciplinas. ¿Cuál es la primera? Pues acabados, el nivel de acabados. La fachada, sabemos que la fachada es un elemento importante que anda entre un 11-13% del costo total de un proyecto. Entonces, esto se hace mediante escenarios en trabajos con el diseñador, con el cliente para toma de decisiones y que pueda ser viable el proyecto de acuerdo a su modelo financiero. El estimado de costos es una herramienta importante en todos sentidos y como lo he dicho, desde fases muy tempranas vamos a estar asociados al proyecto. Es una disciplina más especializada. Normalmente, antes, hace 30, 40 años, no se le daba tanto la importancia a la parte de costos, pero ahora cuando se deben de tomar decisiones, sí requerimos a gente experimentada, gente que después de hacer muchos estimados de costo y que también le dieron seguimiento a proyectos en la ejecución, cuando ya tenemos los valores reales de proyecto, nos permite hacer proyecciones más certeras para toma de decisiones. Todo estimado de costo depende de dos rubros principalmente. Uno son las cantidades están asociadas a un diseño y también en el origen de los precios. Muchas veces en etapas tempranas, cuando no tenemos el tiempo suficiente para salir a cotizar y que no contamos con los planos necesarios, pues usamos paramétricos, usamos precios de referencia, usamos precios de mercado, usamos precios in-house, o bien usamos lo que estamos pagando en otro proyecto. Pero cada uno de esos orígenes de diseño y de precios debe estar categorizado. Partimos desde un planos de taller. Cuando ya tenemos planos de taller, el riesgo e incertidumbre asociado se supone cero. ¿Por qué? Porque ya es un plano muy trabajado, que inclusive fue el resultado tanto del diseñador como del que va a ejecutar la obra, de tal manera que estos planos, en cuanto a cantidades, pueden tener variaciones que se puede decir que son cero. Algunas veces, cuando cambia el proyecto, pues ya debemos de reconocer un orden de cambio y modificar esos volúmenes con base en los nuevos planos que nos están llegando. Pero para estimado de costo, cuando yo tengo planos de taller, la incertidumbre es cero. Posteriormente nos vamos a un diseño de construcción. Ahí todavía tenemos un 2%. ¿Por qué? Porque todavía no se ven detalles de remates, cuando vamos avanzando en la obra siempre hay detalles que vamos a ajustar en campo, por eso consideramos que es un 2% de variación.
En cuanto al diseño avanzado, un 6%, diseño esquemático un 11% y un diseño básico 17%. Sin diseño es cuando nos dicen debe de llevar una planta de tratamiento 2.5 litros por segundo, entonces ahí con precios de referencia en cuanto a cantidad puede tener una variación del 25%. Y la cantidad en este caso para una planta de tratamiento serían los litros por segundo, o bien de acuerdo a la naturaleza del equipo que estemos tratando. En cuanto al riesgo de presupuesto, cuando ya tenemos un precio contratado, una vez que nosotros tenemos nuestro presupuesto base, se empieza a dar seguimiento al presupuesto mismo mediante seguimiento continuo de lo que nosotros vamos contratando. Ahí ya la variación es el 0%, es lo mismo que unos documentos de taller, no tenemos variación en cuanto a estimado. Un licitado, tenemos 2% de variación, ¿qué hacemos? Salimos a concursar, nos llegan 3, 4 ofertas, hacemos un promedio y lo aplicamos al presupuesto en fase de concurso. Cotización de proveedor, si yo salgo a solicitar cotizaciones y me llega solamente uno, pues tengo que revisarlo, tengo que ajustar precios que considero que de acuerdo a la condición del proyecto pudieran aplicar, cuáles los tendría que incrementar un poco, y bueno, es una variación que de acuerdo a nuestra experiencia después de hacer muchos estimados de costo, es lo que resulta como una incertidumbre por origen de precio. In-house, lo que es in-house es, solicito una cotización de un material, de un equipo, de un bien, lo analizo, agregamos el costo del montaje, de la instalación, de las pruebas, conexiones, etcétera, y llegamos a un precio in-house. Paramétrico. Paramétrico es cuando me dicen, oye, quiero construir un edificio en Reforma, va a ser de 7 sótanos, 20 niveles, y nosotros aplicamos un precio paramétrico de estacionamiento. Sabemos que en esa zona anda entre 8.500, 9.200, ese es un precio paramétricamente puro. Y un allowance, cuando no tengo ni diseño, cuando tengo un render, pero que sé que el edificio en el área comercial debe de llevar servicios, yo le aplico un allowance con una variación importante de un 15%. Esto es más de lo mismo, es simplemente lo que expliqué, cuáles son cómo nosotros evaluamos los precios de mercado, estimaciones in-house y paramétrico. Algo importante para iniciar el estimado de costo es la tabla de áreas. Nosotros nos basamos en la forma de calcular de acuerdo al BOMA, que es calcular los metros cuadrados construidos, es decir, los metros cuadrados cubiertos. Eso es importante porque debemos de definir para cada torre y para cada nivel cómo está compuesto sus metros cuadrados construidos. ¿Cómo partimos? Nos vamos al perímetro exterior de la losa, quitamos huecos, agregamos escaleras, rampas para estacionamientos y el total son los metros cuadrados construidos. ¿Por qué lo necesitamos? Porque cuando tenemos poca información, aplicamos precios paramétricos a esas áreas. Y también porque es un valor importante cuando el cliente nos dice, ¿cuánto me cuesta el edificio? 600 millones. ¿Cuánto me cuesta por metro cuadrado? 22,000 pesos. Es por eso que es importante este documento, que normalmente el diseñador nos lo da, pero para estimado de costo debemos de estar seguros, debemos de revisar y hacer nuestra tabla interna de costos. Que va a haber diferencia, sí, pero nosotros nos vamos sobre lo que nosotros validamos con este estudio. Se empieza a complicar un estimado de costo porque no es nada más llegar a la inversión total. El cliente nos dice, yo quiero el costo por cada unidad de negocio, quiero saber el costo del hotel, del comercio, de la vivienda, de los pasillos, de los amenities. Esto nos complica un poco, pero también se puede lograr. Cada uno de los niveles que en el primer análisis definí los metros cuadrados de construcción, simplemente ahora los distribuyo para llegar a estos metros cuadrados. Y a este nivel de detalle debo de repartir cada una de las disciplinas. Si hablamos desde el punto de vista de base de datos,
un estimado de costo para el proyecto como Chapultepec 1, tuvimos alrededor de 13,000 líneas, 13,000 conceptos, más o menos para que se dé una idea. Algo importante es que un estimado de costo no es un catálogo de conceptos, donde debemos de definir específicamente el alcance en la descripción del mismo. No, no es necesario, nosotros hacemos un itemizado, si sabemos que va a ser un muro de bloc con ambas caras de aplanado, lo decimos así, no tenemos que decir con mortero, cemento, arena, etcétera, etcétera. No nos vamos al detalle, nosotros aplicamos un precio general, porque si no, nuestro alcance no es hacer un catálogo, sino hacer un estimado, y partimos de lo que el diseñador nos entregue, y si no está completo, lo tenemos que complementar. El cálculo de incertidumbre, como les expliqué hace un momento, cada uno de los conceptos debemos de definir cuál es su origen de diseño y cuál es su origen de precio, de tal manera que podamos calcular un porcentaje que lo vamos a usar para definir inclusive la contingencia. ¿Qué quiere decir este valor? Que en este caso no se ve, pero es un 16% de riesgo del proyecto. Si lo vemos desde una manera inversa, estamos seguros, podemos validar que el 84% de los números mostrados, estamos seguros que van a dar muy aproximadamente cercano a la realidad. El 16 puede variar para arriba o para abajo. Eso es a lo que llegamos con este análisis, y es importante porque lo vamos monitoreando desde fase conceptual, esquemática, y desde muy rara vez hacemos un estimado de costo con documentos de construcción. Eso ya mejor lo que hacemos es salir a concursar, y el resultado después de la evaluación es lo que vamos a colocar como nuestro presupuesto base de partida para las contrataciones del proyecto. Es importante también saber cómo está compuesto nuestro proyecto por esos elementos. ¿Cuánto tengo de diseño avanzado? 55%. ¿Cuánto tenemos de diseño básico? ¿Cuánto de conceptual? ¿Y cuánto de planos de construcción? ¿Por qué tengo diferentes diseños si a mí los asesores me están entregando un conceptual? Porque tenemos nosotros gente de soporte en la dirección técnica que revisa, y si tiene que diseñar algo lo hace, de tal manera que nos permita asegurar más nuestro precio en el estimado de costo. Por eso es que algunos rubros lo tenemos que desarrollar como BOVIS para poder cotizar de una mejor manera. La segunda gráfica nos da el compuesto de origen de costo, precios de mercado, cotización de proveedor, paramétrico o estimación in-house. Estas gráficas se van monitoreando cada fase, de tal manera que cuando tengamos más cotizaciones de proveedor, pues es más certero nuestro valor que estamos presentando al cliente. Este es un resumen a nivel cero como lo conocemos nosotros. Decimos las partidas principales, cuánto cuesta el importe total, lo monetizamos, dólares, euros, el total en pesos, y el porcentaje de incidencia de cada una de las partidas, y el costo por metro cuadrado construido de cada una de ellas. Con esto viene un siguiente análisis. Cuando ya terminamos el estimado de costo, pues hay que compararlo, hay que revisar si estamos dentro de precios iguales o similares al proyecto que estamos trabajando. Es una actividad larga, con muchas sesiones con el cliente, de revisar que estemos cumpliendo con su alcance en el OPR, que estemos aplicando los precios que tenemos cotizados, o que nuestros precios in-house o paramétricos no sean tan altos. Esto como lo hacemos con un análisis de benchmarking, es decir, comparar con otros proyectos a nivel de partidas o a nivel de conceptos. Este es un nivel horizontal. Estamos acostumbrados en presupuestos o en estimados de costo a ver el presupuesto de una manera vertical, es decir,
usando un WBS. Normalmente nosotros usamos el Uniformat, el cual nos da una clasificación por elemento. Y en la parte horizontal es una clasificación por unidad de negocio. ¿Cuánto cuesta el estacionamiento bajo rasante? ¿Cuánto cuesta las oficinas, el comercio, la vivienda y el gran total? Con esto ya empezamos a analizar los números. Si nos vamos a índices estándares, sabemos que la estructura va a andar entre un 28 y un 33%, que la fachada va a andar entre un 11 y un 17%, que las instalaciones andan entre un 22 y 23%, las condiciones generales un 3, 5%. ¿Qué son las condiciones generales? Lo que les expliqué hace un momento. Todo lo que es necesario de instalaciones provisionales para que la obra funcione. ¿Qué está incluido ahí? Desde vigilancia, desde seguristas, las grúas, que es un elemento importante, los elevadores de personal, o como los conocemos, Alimax, todo lo que es el servicio de energía eléctrica provisional, consumo de agua, renta de equipos de servicio, etcétera, etcétera. Como les dije, una vez que ya tenemos el valor del presupuesto, hay que compararlo. Tenemos que compararlo contra proyectos que ya tenemos terminados o bien en fase de evaluación o inclusive de construcción. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ordenarlo por disciplinas principales, nivel 0, llegar a un hard cost. ¿Qué es el hard cost? Es lo que nos cuesta contratar la obra, no incluye soft cost. ¿Qué es el soft cost? Son todos los costos asociados por diseño, por asesores, por estudios, por pago de licencias, por gerencia de construcción. Nosotros nos quedamos a nivel hard cost, porque va a depender mucho de quién contrate el cliente para que ese porcentaje quede definido. Si ustedes me preguntan para un proyecto de este tamaño, ¿entre qué porcentaje se mueve el soft cost? Perdón, es entre el 11 y el 14%. También tenemos que decir contra qué lo estamos comparando, tenemos que dar las características del proyecto que lo estamos usando como base, cuántos metros sobre rasante, cuántos niveles, cuántos metros cuadrados construidos, qué tipo de acabados, qué tipo de estructura, de tal manera que este valor, el general, lo podamos comparar contra nuestro proyecto analizado, que normalmente lo ponemos al final. ¿Se pueden hacer desde aquí toma de decisiones? Sí. Hacemos escenarios que no lo podemos hacer en una reunión, todo lleva su tiempo, todo lleva su análisis. No es soltar un número para cumplir, no, yo creo que debe ser de la manera más responsable posible y también haciendo entender al cliente que los números llevan su tiempo. No es solamente llegar al número mágico y ya, no, yo creo que esto debe ser muy responsable y tomar el tiempo necesario, que sabemos que nosotros como área de costos quedamos hasta el final. Una vez que termine el diseño, cuando ya hay fechas de compromiso para iniciar el proyecto, pues los que nos comprimen es a nuestra disciplina, ¿no? Casi siempre pasa igual, pero ¿eso a qué nos obliga? A buscar otros procesos, otras formas, otro estilo de agilizar nuestros cálculos, de usar las herramientas que estén a nuestra disposición para cumplir en tiempo y forma con nuestro compromiso. Algo importante, nosotros como Bobis participamos desde la fase de preconstrucción hasta la fase de construcción y cierre de obra. ¿Qué es la preconstrucción? La preconstrucción nos permite acompañar al cliente desde etapas muy tempranas, de tal manera que podemos coordinar el diseño, podemos elaborar el programa de obra, podemos elaborar el programa de ejecución y también el presupuesto base. Esto nos permite que al tener esos deliberables lo más detallados posibles en ese periodo, podamos hacer el movimiento al sitio de la mejor manera controlada y con un documento base para el presupuesto y para el programa. Otro documento importante es la logística. ¿Dónde voy a poner las grúas, las torres grúas? ¿Dónde voy a poner los elevadores de personal?
sabemos que al tener estructuras sobre la fachada, esto nos va a obligar a que esa fachada no la pueda cerrar hasta que quite mis grúas, mis Alimax, etcétera, etcétera. Entonces todo eso debe de analizarse en una logística que lo hacemos ya actualmente en 3D, de tal manera que nos permite evaluar tanto la cantidad de esos elementos de las condiciones generales hasta la calendarización de uso y también el desmontaje de las mismas. Esto es otro benchmark. Lamentablemente no se puede apreciar lo suficientemente bien, pero se los platico. Aquí estamos evaluando los mismos proyectos, pero de una manera más resumida. Aquí el cliente nos dice, oye, es de departamentos mi edificio, ¿cuánto me está costando el metro cuadrado de acabado en los departamentos? Entonces tenemos que hacer otro análisis, otro resumen, y le digo, mira, para la torre 1 está en 5,281, es una estructura mixta con acabados de semilujo. Para la torre 2 con un diseño avanzado son 6,300 pesos, acabados de lujo, y la torre 3 con 3 variantes, una con acabados de semilujo, con acabados de lujo, con estructura de concreto y acabados de semilujo también, que varía desde 6,500, 8,300 hasta 5,300. Y así lo vamos analizando contra, como lo comenté, proyectos similares en cuanto a tamaño y acabados, y lo comparamos contra su proyecto y hacemos inclusive escenarios, nuevamente escenarios para que el cliente pueda tomar la mejor decisión. En este caso, este proyecto, los acabados quedaron en 4,100 en el área vendible de los departamentos. Nosotros nos metemos al concepto de áreas vendibles porque nos lo pide así, pero nuestro índice general es sobre metros cuadrados construidos, es el total. Nosotros como estimado de costo nos medimos así. ¿Por qué no lo tomamos como vendible? Porque va a depender mucho de la eficiencia del proyecto, lo que comentó el ingeniero antes en la presentación anterior. Cuando un proyecto tiene una eficiencia del 85%, ya no empieza a ser tan bueno en cuanto a costo. Hay proyectos que efectivamente tienen una eficiencia del 70%, se encarece, es decir, aumentan las áreas comunes, pero reducen el área vendible. Por lo tanto, cuando lo calculo así, pues el precio se me incrementa considerablemente. Nosotros recomendamos que se evalúe como metro cuadrado construido, es decir, metro cuadrado total. Esto es mucho trabajo, poco tiempo, no con suficientes recursos. También sabemos que como un área de servicio, el tener mucha gente pues implica un espacio, implica equipos, implica servicios, prestaciones. Entonces tratamos siempre de mantener un equipo pues robusto que nos permita atender muchos proyectos. ¿Cómo estamos organizados? Normalmente un líder de proyecto tiene 3 o 4 personas a su cargo. Este líder de proyecto se encarga de 1, 2 o 3 proyectos, dependiendo del tamaño. Entonces estuvimos buscando la opción, estuvimos después de muchos años trabajando en 2D y con el equipo de BIM que tenemos también en servicios técnicos, empezamos a ver la manera de cómo eficientar. Nos empezó a ayudar el equipo de BIM a extraer cantidades, porque lo más pesado en un estimado de costo es la cuantificación. Entonces empezamos a trabajar con ellos. No todos los proyectos hace 5 años usaban modelado, ahora ya casi el 90% cuenta con un modelo, y eso pues nos ahorra el trabajo, y nos ahorra el trabajo no al 100%, porque también dependemos mucho de la calidad del modelo. Si nosotros cuantificamos las losas de un modelo y si una línea no está cerrada, esa área no me la va a considerar, por lo tanto tenemos que estar revisando en la tabla de áreas que estemos llegando a los metros cuadrados que nos dice que el proyecto debe de tener. Es una revisión constante de día con día.
Hay que migrar la forma de ver el proyecto, ¿sí? De calcular áreas en 2D, que se va a seguir haciendo, ya no tanto como antes, pero sí estábamos muy acostumbrados a recibir muchos planos que antes se imprimían, ahora ya con las nuevas herramientas, pues no es necesario ni siquiera imprimirlos, pero todavía hacíamos una cuantificación con polilíneas, con áreas, de tal manera de cuantificar los tipos de acabados. Ahora si el modelo viene bien seteado, lo puedo extraer de ahí, me ahorra tiempo, pero aún así todavía tengo que estar verificando cosas en 2D. Sí hay que hacer un cambio de cómo se veía un proyecto 2D ahora en un modelo. Esto también pues es necesario invertir en recursos, en capacitaciones de la gente y también impulsar a la gente a que ahora use el modelo, que no es sencillo. Eso también es una parte, una curva de aprendizaje que es posible, pero lleva su tiempo. Esto que, perdón. Esto que ocasionó, bueno, pues que los ingenieros de costos ya cuentan con un servidor para revisar el modelo en Revit. Sabemos que podemos usar Navisworks, pero tenemos un servidor que, dependiendo de quién lo esté usando, está en una posición estratégica para que se puedan consultar ciertos detalles del proyecto. Eso está al 100% en el lugar de trabajo y pueden usarlo cualquiera de los líderes de proyecto, inclusive por los cuantificadores o por los estimados de costo. Que sí podemos sacar la tabla de puertas, de ventanas, sí nos está ayudando mucho. Como les digo, todavía tenemos que trabajar mucho en esa calidad de los modelos, en ese seteo original, para que a nosotros nos sirva y nos ahorre tiempo y esfuerzo. Creo que ya no tiene pila. Si lo muevan allá, por favor. ¿Me puede subir al volumen? Bueno, esto es una muestra de una sala de modelado BIM. Esa sala se tuvo en Chapultepec 1. Ahí se evaluaban todos los procedimientos de construcción antes de ejecutarlos. Se trabajan con todas las disciplinas, día con día estaban ahí metidos analizando los procedimientos, los mejores procesos, optimizando tiempos, de tal manera que nos permitía llegar a la ejecución de la obra de la mejor manera. No es sencillo, esto pues obligó a que los contratistas también invirtieran en recursos, en capacitar a su gente, pero yo creo que fue un resultado exitoso de poder haber terminado ese proyecto de esa magnitud utilizando esta tecnología BIM. Bueno, pues esto es más de lo mismo. Cuando se tenían problemas en el montaje de estructura, tenemos, como les dije, en el profesor estructural, se sentaban a analizar qué es lo que se quería hacer. Este proyecto tenía diagonales de 60 toneladas, se montó con las 2 grúas, por lo tanto sí se tuvo que hacer un análisis muy a detalle antes de ejecutar el proceso. Aquí simplemente se grabó un día cotidiano de ese sala de modelado. Normalmente están entre 10 12 personas de los contratistas y de nuestros coordinadores BIM. Y bueno, pues como les dije, es algo que cuesta trabajo, pero cuando ves el resultado final yo creo que es satisfactorio. ¿Para qué nos sirvió también el uso de esta tecnología? Bueno, pues para la extracción de cantidades. Normalmente cuando calculábamos las condiciones generales, estamos viendo protecciones perimetrales. Estas son los elevapersonas o Alimax, la torre grúa. Teníamos una torre grúa trepadora, va en el centro del edificio. Cada 3 niveles que va creciendo la estructura se va haciendo una elevación previa
a una certificación de la grúa para que todo esté en condición segura y de mantenimiento adecuado y se va elevando, por eso se dice trepadora. Esto obligó a tener áreas de acopio para el material de estructura. Se tuvieron que construir tapangos, primero para proteger a los peatones y también a los vehículos que pasan sobre esta calle. De este lado también se tuvo un lugar de acopio de material, de tal manera que las entregas llegaban por la noche para que al otro día temprano las grúas empezaran a montar esta estructura que se usó aquí. Nos permitió analizar la mejor manera de dejar estas condiciones generales, saber su duración cuando teníamos que mover estas grúas. Esta es una imagen real de lo que nosotros consideramos en el modelo y cómo se fue construyendo la torre. Más de extracción de cantidades para las instalaciones, lo más complicado. Más de MEP. Esta es una comparativa de cómo se proyectaron las protecciones peatonales de vehículos de la obra propia y cómo quedó en la realidad. Te permite inclusive ver si tus camiones, tus plataformas dan vuelta de la mejor manera, si caben o no caben, etcétera, etcétera. Todo asociado con un costo. Este es un video que les quiero compartir para que vean lo que significa este proyecto, su tamaño y su importancia. El proyecto, como saben, fue en una de las avenidas más complicadas. Eso también requirió que se analizaran los mejores horarios para llegada de equipos. En el caso de colados de concreto, pues eso sí tenían que ser en el día porque había colados de 24 horas. También la excavación de los 12 sótanos tenía que ser actividades continuas, para lo cual pues teníamos mucha restricción en utilizar la lateral de la avenida Reforma y calles adyacentes. ¿Qué nos hace falta todavía? Bueno, pues continuar con el uso e implementación BIM, fomentar el uso para estimados de costo, configuración correcta del modelado, lo que les comenté al principio. Todavía hay modelos que no cumplen con el nivel de calidad, al menos para estimado de costo necesarios, que nos permitan estar seguros que sus cantidades que extraemos de él sean las correctas. Invertir en recursos tecnológicos y capacitación de usuarios, algo muy importante. Nosotros tratamos de retener a la gente, capacitar a una gente en esta tecnología al menos te lleva de 1 a 2 años y tratamos de retenerlos porque aunado a esta experiencia de estimado de costo es gente que tiene experiencia en construcción. Para mí, cuando un agente de estimados de costo tiene experiencia en construcción es algo muy muy importante porque no solamente va a definir un número, sino también va a pensar en el proceso, en cómo se va a construir, en cómo se va a montar y eso pues obviamente nos reduce el riesgo y nos da valores más certeros. Compartir lecciones aprendidas, como les dije, estos son los lugares donde debemos de compartir nuestros conocimientos, de dar recomendaciones, de ayudarnos como gremio, debemos de crecer todos, desde los subcontratistas o pequeñas y medianas empresas, las grandes empresas, nosotros mismos, todo el gremio. Yo creo que sabemos que estamos esperando grandes proyectos, están detenidos, pero cuando caigan, cuando los tengamos que hacer, pues vamos a estar ya atrasados, en el caso de estimados de costo, ¿no? Entonces hay que ir preparándonos. Mejorar la oferta académica, algunas universidades privadas ya lo ofrecen, las de gobierno todavía pues faltan que implementen estos planes. Yo creo que el fomentar el uso, el abrir materias específicas nos va a beneficiar a todos, no nada más a costos, ahí sí es general, a los diseñadores, a los contratistas, a subcontratistas, etcétera. Hay avances,
¿sí? Como es la estrategia para la implementación del modelado de información de la construcción MIC en México por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también la norma de construcción modelado de información de la construcción, parte 1, y también el proyecto de norma para la ingeniería de costos y otras que se están trabajando. Yo creo que todo esto enriquece la ingeniería de costos y nos va a ayudar a uniformizar criterios, ¿saben? Porque los que trabajan para la obra pública, pues les queda bien claro qué es el reglamento, la ley de obra pública y su reglamento, pero normalmente en la privada muchas veces no hacemos referencia a eso y es la base. En México al menos es la base que tomamos para los conceptos generales de costos. Entonces, con estos documentos yo creo que es enriquecer, el seguir difundiéndolos también va a ayudar más. Pues es todo, les agradezco mucho. Gracias. Agradecemos al ingeniero por la ponencia que nos acaba de dar ahora y procedemos a entregarle un reconocimiento por su participación como ponente en el primer Congreso Internacional de Ingeniería de Costos, 14ª Reunión Nacional e Internacional de Ingeniería de Costos. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Felicidades. Para la foto, allá. Foto. Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, AC.